Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios porque nos permite compartir este tiempo con ustedes. Ahora traemos un tema muy importante que lo hemos titulado Enfrentando las pruebas con sabiduría. Y tenemos nuestra lectura bíblica en Santiago capítulo 1 y vamos a leer del verso 2 al 5. Nuestra clase anterior también estudiábamos acerca de Santiago y en la clase donde hablamos acerca de salvos por gracia también citamos a Santiago. Y no es que estemos estudiando el libro de Santiago, sino que el Señor, Dios, el Espíritu Santo nos ha traído a estos pasajes donde Santiago habla de muchas cosas importantes para la iglesia. Aprovechando el tiempo, quiero corregir algo, un error que cometí en la lección anterior, en la enseñanza anterior. En algún momento yo le dije a Santiago, el apóstol Santiago, y quiero corregir esto antes de que leamos, antes de nuestra lectura bíblica. Quiero corregir eso porque la razón que le llamé apóstol Santiago es porque nosotros estamos acostumbrados a predicar mucho acerca del apóstol Pablo, y a veces cuando predicamos acerca de otra persona, de un evangelista, como lo era Timoteo, o de otra persona importante en la Biblia, a veces le llamamos apóstol, ¿verdad? Pero quiero aclarar eso, porque de acuerdo a los estudios, la epístola de Santiago, el que escribió la epístola no es el apóstol Santiago. No es, entre los 12 discípulos de Jesús habían dos Santiagos, más bien dos Jacobos, porque de ahí es donde viene el nombre Santiago. Pero este Santiago al que se le atribuye esta epístola, se cree que no es ninguno de los dos apóstoles del Señor, sino que se cree que es Santiago, el hermano de Jesús. Y vamos a explicar un poco acerca de eso, porque esto es la escuela dominical, ¿verdad? Y la escuela dominical se diseñó para que aprendiéramos. Y es importante que aprendamos bien, que instruyamos bien a las personas, ¿verdad? Entonces, vamos a decir por qué se le atribuye, se cree que Santiago, el hermano de Jesús, fue el que escribió la epístola. La razón es porque en el Nuevo Testamento hay primero vamos a explicar que el nombre Santiago solamente se encuentra acá en esta epístola. Allí en el primer versículo del capítulo 1 de la carta de Santiago, allí es donde se encuentra el único lugar donde se encuentra el nombre de Santiago, en la Reina Valera. En otras traducciones se encuentra Jacobo y a la par entre paréntesis se encuentra Santiago. Entonces, de esos 5 Jacobos que hay en el Nuevo Testamento, solo hay 3 personas que son los candidatos que pudieron haber escrito esta epístola de Santiago. Y la cosa es de que el nombre de Santiago, por la razón por la que solo lo encontramos en esa epístola, es porque el nombre de Santiago, si nosotros estudiamos la etimología de Santiago, nos damos cuenta de que la transcripción de Santiago, la palabra original era Jacobo. Entonces, Jacobo, ese nombre lo adoptó, lo tradujo la Septuaginta, que es una versión antigua. Es una traducción del hebreo al griego. Entonces, la Septuaginta lo tradujo del patriarca, de Jacobo.
Entonces el nombre pasó por varios procesos hasta llegar a Santiago. Por ejemplo, en inglés es James, eh, en francés creo que es Jacobos, y así, por ejemplo, en latín es Tiago, hasta llegar al nombre Santiago, ¿verdad? Espero que me estén entendiendo esa parte. El nombre Tiago aún se usa en Brasil, en Portugal, en algunos lugares, ¿verdad? El nombre Jacobo pasó por todos esos procesos hasta llegar al nombre Santiago. Y lo de Santiago es porque eh, el nombre era Tiago, pero lo de Santiago es como cuando nosotros decimos como Mateo, que decimos San Mateo. Juan decimos San Juan. Marcos, San Marcos. Entonces el nombre en latín era Tiago, y lo de Santiago es por lo de San, ¿verdad? Porque tradicionalmente a los apóstoles se les dijo santo, ¿verdad? Santiago. Entonces, este Santiago del que estamos hablando, del que creemos que escribió la epístola de Santiago, la razón por la que creemos que es el hermano de Jesús es porque de los dos discípulos que habían con Jesús, uno era Jacobo, el hijo de Zebedeo y hermano de Juan, del apóstol Juan. El otro era Jacobo, hijo de Alfeo. Pero Jacobo, el hijo de Zebedeo, él murió pronto. La Biblia dice de que Herodes lo decapitó. Entonces, murió pronto, entonces por eso se cree que no hubo lugar para que él hubiera escrito la epístola. El otro es Jacobo, el hijo de Alfeo, que también era discípulo del Señor. Pero de este Jacobo, el hijo de Alfeo, no se sabe nada. La historia no registra nada acerca de este discípulo, ¿verdad? Entonces el único es Jacobo, el hermano de Jesús. La historia dice de que Jacobo no fue de los 12 discípulos, pero fue una persona muy importante en la iglesia. Se dice que Jacobo era líder del concilio en Jerusalén, era pastor de la iglesia en Jerusalén. Fue una piedra muy fundamental en la iglesia, fue una persona muy importante en la iglesia, a pesar de que no es uno de los 12 apóstoles, no es uno de los 12 discípulos que anduvieron con Jesús. A los teólogos y los estudiosos, casi todos han sacado las conclusiones de que este Jacobo, el hermano de Jesús, él es el más cercano a haber escrito esta epístola. Pero como decíamos, él era el hermano de Jesús, ninguno de los 12 apóstoles, ¿verdad? Pero como decimos que fue una persona muy importante en la iglesia, que fue líder de la iglesia en Jerusalén. Y de hecho nos encontramos a Pablo también cuando le escribe a los Gálatas en el capítulo 1. Pablo, cuando él está revelando de que él no recibió el evangelio por ningún hombre, por ningún ser humano, sino que dice que le fue revelado directamente de Jesucristo. Cuando él le dice eso en la carta a los Gálatas, él dice que él de primero, dice, él no subió a Jerusalén, dice, para comprobar de que él no había recibido el evangelio de ninguno de los apóstoles, sino que lo había recibido de Jesús. Y después de 3 años dice que él subió a Jerusalén. Y cuando él subió a Jerusalén, dice que estuvo 15 días con Pedro. Y en ese mismo pasaje él dice que después de eso, dice, él no vio a ningún otro de los apóstoles, sino que solo a Jacobo, el hermano de Jesús. Entonces nos encontramos a Jacobo allí en la actividad con la iglesia, trabajando junto con los apóstoles, y por esa razón es que se le atribuye a él esta epístola, porque todos los rasgos, todos nos llevan las huellas nos llevan hacia Santiago, el hermano de Jesús.
Y yo quería aclarar eso porque en una parte del mensaje anterior, cuando enseñamos en el capítulo 4 de Santiago, en algún momento yo le llamé el apóstol Santiago. Y ya después me quedé pensando que le había llamado el apóstol Santiago y no estaba a gusto y aproveché esta oportunidad para aclararlo. Y como decíamos, es escuela dominical y tal vez el tiempo no nos alcance para terminar nuestra lección y quizás la tengamos que continuar, pero es importante aclarar esos puntos, porque de eso se trata escuela dominical, de aprender sobre la palabra de Dios. Y pues aclarado ese asunto, vamos a leer, vamos a ir a nuestra lectura bíblica como le decía, el tema que traemos hoy es enfrentando las pruebas con sabiduría. Y nuestra lectura bíblica en Santiago, en la carta de Santiago, capítulo 1, del 2 al 5, y dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y Él se la dará, y le será dada, dice Santiago. Amén. Esa es nuestra lectura bíblica, amados hermanos, y nuestro tema, enfrentando las pruebas con sabiduría. En la Biblia se dice de que hay muchos pasajes que dicen que Dios nos pastoreará o que Jesús es nuestro pastor. Y miramos en Juan capítulo 10, verso 11, que dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y Juan 10, 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10, 16 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Este Salmo 23, esos lugares de delicados pastos y esas aguas de reposo, podemos creer nosotros que se refiere a esos momentos de paz que nosotros tenemos, a esos momentos de tranquilidad, de bonanza, donde todo está bien, donde estamos en comunión con el Señor. Esos lugares de delicados pastos y esas aguas de reposo, creemos que se está refiriendo a eso, pero también creemos que se está refiriendo a la eternidad. Y ya sea tanto a la eternidad como a esos momentos de paz que nosotros tenemos, esos lugares de delicados pastos y esas aguas de reposo, alguien dijo que para llegar a esos lugares, a esos pastos y a esas aguas, hay que pasar por caminos pedregosos para llegar a esos lugares. Y en esos caminos pedregosos va a haber piedras pequeñas, piedras grandes, va a haber piedras planas que tal vez no nos lastimen, pero amado hermano, también va a haber piedras grandes, puntiagudas, que nos van a causar mucho sufrimiento y dolor. Si analizamos las pruebas, amado hermano, si analizamos las pruebas, hay mucho dolor y sufrimiento. Pero Santiago está hablando de algo que a simple vista parece ilógico, pero que si lo logramos entender, amado hermano, podría llegar a ser un bálsamo
para el dolor que causa la prueba. Lo que Santiago está hablando en este pasaje que hemos leído, hermanos, si lo analizamos bien, escuche bien, podría llegar a ser un bálsamo para el dolor que causa la prueba. Y vamos a ver lo que Santiago le dice aquí a estos hermanos, a los que él le llama los de la dispersión, los de las 12 tribus que están en la dispersión. Santiago dice en el verso 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago dice, hermanos míos. Eran hermanos en Cristo de Santiago. Eran judíos convertidos al Evangelio, compartían la misma fe que Santiago. Santiago los llama los de la dispersión y les escribe esta epístola. Por eso les dice hermanos míos. Pero después que les dice hermanos míos, les dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y amado hermano, es bastante difícil entender lo que Santiago está diciendo aquí. Sobre todo para estos hermanos que estaban pasando pruebas difíciles. Yo me imagino que estos hermanos, cuando leyeron esas palabras de Santiago, se han de haber quedado sorprendidos al escuchar esas palabras de Santiago, ¿verdad? Porque pues cuesta trabajo entender ese gozo del que Santiago está hablando en medio de las pruebas. Y fíjese que Santiago en el verso 5 les dice que si alguno está falto de sabiduría, les dice, pídale a Dios y Él les dará en abundancia y sin reproche. Y yo imagino a estos hermanos decir a Dios, Señor, darnos sabiduría para entender las pruebas, pero antes darnos sabiduría para entender lo que Santiago está diciendo. Porque no era fácil entenderlo. Ese gozo que Santiago les está diciendo que hay que sentirlo en medio de las pruebas, como le decía, recordemos que esta iglesia estaba pasando por pruebas bien duras. Lo hablamos en la clase anterior, en la enseñanza anterior, que había problemas en esta iglesia. Había pleitos entre hermanos. Esta iglesia estaba pasando por unos ataques del enemigo tremendos. Y yo creo que no eran solamente los pleitos que habían entre hermanos, sino que también ataques que venían de afuera. Ellos no podían asimilar lo que Santiago les estaba diciendo de ese gozo en medio de las pruebas. Para algunos hermanos que tal vez no estén pasando o que nunca han pasado por pruebas difíciles, tal vez se les haga más fácil entender estas palabras de Santiago. Pero para esas personas que están al lado de una cama en un hospital, viendo cómo la enfermedad consume a un ser querido, o si esa persona misma está padeciendo enfermedad tras enfermedad por causa de la prueba, o si es un padre de familia que ha perdido su trabajo con el cual alimenta a su familia, no es fácil entender esas palabras de Santiago. No es fácil decir que nos vamos a gozar en medio de la prueba. Y si nosotros ponemos en contexto las palabras de Santiago, nos damos cuenta, amados hermanos, que ni Jesús ni los apóstoles se gozaban en las pruebas. Ni Jesús ni los apóstoles se gozaban en las pruebas. Si pensamos cuando Pablo iba camino a Roma, que iba como reo, iba prisionero,
en el cual se considera su último viaje misionero, podríamos decir. Cuando Pablo va en esa barca, en esa nave, la Biblia dice que en el libro de los Hechos que la barca se hizo pedazos por una tormenta, por un ciclón en el mar. Y dice que Pablo, los demás presos y los soldados que les custodiaban salían en pedazos de la nave, en los restos que habían quedado de la nave. Y a pesar de que Dios le había revelado a Pablo que no habría ninguna pérdida humana, a pesar de eso, no podemos imaginar a Pablo gozándose de ver la situación, de ver lo que les estaba pasando. Y si meditamos, amado hermano, Jesús mismo, cuando él estaba en Getsemaní la noche antes de ser arrestado, Jesús, dice la Biblia, que estaba sudando sangre. Jesús mismo, hermano, no se estaba gozando de la prueba. No imaginamos eso, hermanos. No imaginamos a los apóstoles gozarse de ver cómo apedreaban a Esteban, de ver cómo martirizaban a Esteban. No imaginamos a los apóstoles gozándose de ver cuando Herodes le cortaba el cuello a Jacobo. Tampoco imaginamos a Job, hermano, gozarse de ver que había perdido su familia, sus bienes y todo, y que por último había terminado con una enfermedad que le hacía revolcarse en la tierra. Tampoco imaginamos a José, que después que Dios le había revelado sueños de que sus hermanos y sus padres se inclinarían a él y le servirían a él, a pesar de eso, tampoco imaginamos a José en aquella cisterna donde lo metieron sus hermanos, tampoco lo imaginamos gozándose en ese lugar. Después de poner en contexto las palabras de Santiago, amado hermano, no necesitamos una lupa para darnos cuenta que la prueba produce mucho dolor, produce mucho sufrimiento. Y si la prueba produce mucho dolor y mucho sufrimiento, ¿en dónde está el gozo del que Santiago está hablando? ¿Qué es lo que Santiago está diciendo? Y es importante que lo entendamos, porque esta es la palabra de Dios. Es importante que entendamos de qué gozo Santiago está hablando, porque ese gozo podría ser señal de algo en nuestras vidas. Ese gozo podría ayudarnos a sobrellevar las pruebas, a entender el propósito de Dios. Y vamos a estudiar bien el verso para poder entender qué es lo que Santiago está diciendo. Santiago le dice a estos hermanos que estaban pasando por esa situación tan difícil, les dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo. Esa es la palabra que necesitamos entender. Tened, porque la palabra tened en el griego quiere decir considerad. Y esto, amados hermanos, nos lleva a pensar que lo que Santiago está diciendo es que consideremos lo que las pruebas producen en nosotros, el peso de gloria que producen en nosotros después que las hemos padecido, lo que trae, el beneficio que trae la prueba. Eso es lo que Santiago está diciendo, que consideremos el gozo que nos va a traer, no solo en esta tierra, sino en la eternidad. Que consideremos, eso es lo que Santiago está diciendo, ese gozo que produce la prueba después que la hemos pasado. Amado hermano, hay algo que yo he visto en varios hombres de Dios, en la historia y en la actualidad. Y es algo típico en las personas cuando son llamados al ministerio. Y ese algo son las pruebas. No sucede con todos, pero con muchos, amados hermanos, sucede que cuando son llamados al ministerio,
pasan por unas pruebas bien difíciles. Pasan por pruebas, amados hermanos, antes de entrar al ministerio. Pero lo importante, hermano, es el fruto que esas pruebas que estos siervos de Dios pasan, el fruto que trae después, el beneficio que trae después. Como yo le decía, lo he visto en varios siervos de Dios, que cuando inician en el ministerio entran a unas pruebas tremendas. No todos, pero varios de ellos entran. Pero yo le aseguro que estos siervos de Dios, con el pasar del tiempo, después de ver el ministerio que Dios les ha dado, después de ver la iglesia que pastorean, después de ver una iglesia, amado hermano, donde Dios salva almas, una iglesia donde se instruye gente para el reino de Dios, yo le aseguro que estos siervos de Dios con el tiempo, después de ver esas cosas, ellos han de decir que valió la pena todo lo que padecieron. Al ver el fruto, al ver todo lo que produce la prueba. Y eso es lo que Santiago está diciendo aquí, que consideremos todos los beneficios que causa la prueba. También Santiago dice que las pruebas son diversas, dice. Dice, tened por sumo gozo, dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Las pruebas son diversas. Eso quiere decir, amado hermano, que va a llegar de diferentes maneras, de diferentes formas, que esas pruebas van a venir a nuestra vida de diferente manera. Cuando os halléis en diversas pruebas, dice Santiago, va a llegar de todas las formas y a través de lo que sea, hermano. Y uno tiene que estar preparado. Y por eso es importante aprender estos temas. Porque a veces no tenemos la experiencia, como nunca lo hemos pasado, no tenemos la experiencia. Pero es importante el conocimiento y está aquí en la palabra de Dios para poder entender lo que sucede en las pruebas. Ahora bien, amado hermano, para poder soportarlas, esas pruebas diversas de las que está hablando Santiago, para poder soportarlas, vamos a necesitar fe, paciencia y sabiduría. Fe, paciencia y sabiduría. Y esto nos lleva al verso 3. Y el verso 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y aquí hay algo muy importante que debemos aprender. Lo que Santiago comienza diciendo, sabiendo. Aquí la palabra que tenemos que entender es sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo. Aquí Santiago está diciendo algo muy importante, amado hermano. Santiago está diciendo que hay algo que tú tienes que saber. Y es algo similar a lo que Pablo dice en Romanos 8:28, donde dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y sabemos. Pablo dice, y sabemos. Lo que Pablo quiere decir, amados hermanos, con esa palabra de sabemos, esa palabra sabemos está basada en la experiencia. Y lo que Pablo está diciendo aquí es, nosotros sabemos porque hemos visto. Pablo está hablando de algo que él había vivido, que él había visto no solo en su persona, sino en otras personas. Pablo dice, nosotros sabemos que las personas que pasan por la prueba salen victoriosas. Pablo está diciendo que ellos son testigos que las pruebas han obrado para bien en las personas. Y para poder ilustrarlo mejor, amado hermano, veamos la vida del mismo Pablo, que todas las pruebas que Pablo pasó, todas obraron para bien.
todas las pruebas que Pablo pasó, todas obraron para bien. Y para ser específicos, amados hermanos, siendo específicos, veamos cuando Pablo escribe la carta a los romanos. En el capítulo 1, Pablo le dice a los romanos que en muchas ocasiones él había intentado ir a verlos para compartir algún don, y dice que le había rogado a Dios que le concediera ir a verlos. Pablo dice que él había rogado a Dios para poder ir a visitar a las iglesias a Roma. Y Dios no se lo había concedido. Y si Pablo dice que había rogado, esto quiere decir de que no había sido una oración de rutina. Había rogado, había suplicado a Dios que le permitiera visitar a los hermanos en Roma, a las iglesias en Roma. Pero Dios no se lo había concedido. ¿Por qué no se lo había concedido? Veamos la cita para poder entenderlo. Romanos capítulo 1, versos del 9 al 13, y dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. El 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Y el 12 dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Las pruebas que Pablo pasaba por la predicación del evangelio le habían estorbado para que él pudiera visitar las iglesias en Roma. Pero ¿qué pasó? Esas pruebas que Pablo atravesó y esa oración que él hacía a Dios y que Dios no le contestaba del momento, ¿qué pasó? Esa demora trajo como consecuencia que él escribiera la carta a los romanos. Fíjese qué hermoso. A veces nosotros oramos y pasan los días y no miramos respuesta a nuestra oración. ¿Por qué no miramos esa respuesta? Porque Dios está viendo más adelante de lo que nosotros podemos ver. Dios está preocupado de que la prueba que nosotros estamos pasando podamos aprender lo máximo para que seamos cristianos maduros, para que seamos personas maduras espiritualmente en el evangelio. Dios está viendo más adelante de lo que nosotros podemos ver, y lo estamos viendo aquí en la experiencia de Pablo. Pablo le dice que él le rogaba a Dios porque él quería ir a Roma a visitar esas iglesias que no habían sido fundadas por él, sino que se cree que habían sido fundadas por creyentes, por cristianos que se habían convertido en Pentecostés. Y cuando fue la persecución de la iglesia, cuando la iglesia comenzó a sufrir esa persecución, salieron de Jerusalén, y estos hermanos fueron, así eso se cree a través de la historia, que estos hermanos fueron y fundaron esas iglesias en Roma. Y Pablo nunca había tenido un contacto con estos hermanos, con esas iglesias, y él deseaba ir a verlos. Él deseaba ir a verlos y había rogado a Dios que le permitiera ir a verlos, y Dios no se lo había permitido. ¿Y qué pasó? Pablo escribe la carta a los romanos. Como él no podía ir a verlos, les escribe una carta. ¿Y qué sucede con esta carta, amados hermanos? La carta a los romanos sabemos que ha sido de bendición y de edificación para la iglesia. Tanto así, amado hermano, que un versículo de la carta a los romanos dio inicio a la Reforma Protestante. La Reforma Protestante, de donde salen todas las denominaciones evangélicas. Cuando Martín Lutero, por ese versículo de Romanos 1:17, donde dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe,
Como está escrito, dice, mas el justo por la fe vivirá. Con ese versículo, Martín Lutero dio inicio a la Reforma Protestante. Con ese versículo, con la revelación de ese versículo, Martín Lutero fue y pegó sus 95 tesis en la puerta del castillo de Wittenberg. En el año 1517, allí comienza la Reforma Protestante. Y después de ahí vienen todas las denominaciones. Todo lo que tenemos ahora viene de allí, por un versículo de Romanos. Porque Dios un día se esperó para contestarle su petición a Pablo de ir a Roma. Al final Pablo fue a Roma y fue su último viaje. Pero antes, cuando él oraba a Dios, cuando él pedía a Dios, Dios no le contestaba del momento, porque Dios tenía planes. Y esos planes eran la epístola a los romanos. Amados hermanos, cuando nuestra respuesta se demora, no es porque Dios no nos quiera, no es porque Dios nos haya abandonado y nosotros pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Dios nunca se olvida. La Biblia dice que cuando Israel era esclavo en Egipto, dice que Dios se acordó de ellos. Dios sabía que ellos estaban sufriendo, Dios sabía de que ellos eran esclavos, pero Dios quería que Israel aprendiera algo siendo esclavos del faraón. Pero Dios nunca se olvidó de Israel, amados hermanos, como también Dios nunca se olvidó de las promesas hechas a Abraham, y Dios también, amados hermanos, jamás se va a olvidar de su iglesia. Él envió a su Hijo por su iglesia y jamás se olvidaría de ella. Jamás. Jamás Dios se va a olvidar de ti. Dios sabe que tú estás allí, que estás sufriendo. Dios sabe lo que estás padeciendo. A veces pensamos que a Dios no le importa, pero a Dios sí le importa y Dios sabe. Pero no desmayes, amado hermano. No desmayes, y a través de esta clase queremos que aprendas cómo lidiar con las pruebas. No desmayes, porque hay un peso de gloria, hay una bendición tremenda cuando pasas la prueba. Solamente tienes que tener paciencia. La paciencia es bien importante para soportar las pruebas. Santiago dice que la paciencia tiene que tener su obra completa. Versículo 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí, amados hermanos, otra vez Santiago hablando de los beneficios que trae la prueba. Dice, para que seáis perfectos, dice, y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esta perfección de la que está hablando aquí Santiago, no es una perfección de que dice que ya no pecamos. Nosotros decimos, si hay una frase en el mundo que dice solo Dios es perfecto, y nosotros lo decimos y sabemos que solo Dios es perfecto. Y es perfecto porque Dios nunca ha pecado, nunca y nunca pecará, porque Dios nunca peca, por eso Él es perfecto. Y esta perfección de la que está hablando Santiago aquí no es que nosotros estemos en esa posición, sino que lo que quiere decir es tener conocimiento de lo que significa la prueba, tener conocimiento de lo que es la palabra de Dios, tener conocimiento de lo que significa vivir la vida cristiana. La prueba hace todo eso en nosotros, nos da, más que todo lo que Santiago está diciendo aquí con esto es que nos da madurez espiritual. Eso es lo que Santiago quiere decir aquí con esto, que nos da madurez espiritual, donde dice, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Santiago preocupado por esta iglesia, hermanos, para que tuvieran esa perfección. Más adelante Santiago dice, para que no seamos inconstantes, dice, de doble ánimo, arrastrados por doquier como las ondas del mar. Necesitamos orar a Dios, amados hermanos, para
poder obtener esa sabiduría. Necesitamos orar y pedirle a Dios que nos dé sabiduría para entender las pruebas. Esa sabiduría, hermanos, va a jugar un papel muy importante en nuestras vidas. Porque de esa manera nosotros vamos a entender cuál es el propósito de Dios en las pruebas que pasamos. Necesitamos pedirle, orar a Dios y pedirle sabiduría, como dice el verso 5, y es nuestro último versículo. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, dice. Santiago está diciendo aquí, amados hermanos, que le pidamos sabiduría a Dios. Y volvemos a llegar, amados hermanos, a lo que dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. ¿Por qué llegamos otra vez a este versículo? Porque cuando hablamos de este versículo, casi siempre nos concentramos en que todas las cosas obran para bien. Pero pasamos por alto lo que Pablo dice con sabemos. Y ese sabemos es una palabra muy importante porque está hablando acerca de un conocimiento que tú adquieres por medio de la experiencia. Pero si tú no lo adquieres por medio de la experiencia, porque la única manera como puedes obtener experiencia en las pruebas es entrando en las pruebas. Pero es mejor aprender antes de llegar a la prueba para saber lo que nos está pasando. Y eso es lo que Santiago está diciendo aquí, lo que Pablo está diciendo con eso de y sabemos. Porque por medio de pero si no, amados hermanos, si no podemos aprenderlo por medio de la experiencia, lo vamos a poder aprender pidiéndole sabiduría a Dios. Y Santiago dice, y si no tiene sabiduría, dice, pídale a Dios, dice, porque Él nos va a dar en abundancia y sin reproche, dice. Si alguno está falto de sabiduría, dice, pídala a Dios, el cual dará a todos en abundancia y sin reproche. ¿Por qué en abundancia? Porque Él es abundante en sabiduría. Porque tú necesitas esa sabiduría en abundancia para soportar las pruebas. ¿Por qué sin reproche? Porque Él es misericordioso y sabe que necesitas esa sabiduría. El Señor sabe que tú necesitas esa sabiduría para poder enfrentar las pruebas. Amados hermanos, lo que Santiago dice es bastante complicado de entender, pero hay algo en ese gozo, amado hermano, que nos debería llamar la atención, porque Santiago no escribió estas palabras solo por quererlas escribir. Estas palabras, amados hermanos, fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Lo que Dios nos dice aquí es que cuando tú experimentas ese gozo no fingido, es una señal de que tú entiendes las cosas de Dios, de que tú entiendes el propósito por el cual Dios te pasa por la prueba. Amado hermano, cuando tú experimentas ese gozo, puede ser una señal de que tu prueba está terminando. Porque cuando tú tienes ese gozo, eso quiere decir que tú entiendes, porque hay dolor, hay sufrimiento, pero si hay ese gozo, eso quiere decir de que tú ya comprendiste la prueba, que ya la entendiste. Y si ya la entendiste, entonces Dios puede que en cualquier momento termine tu prueba. Porque ya entendiste, ya aprendiste lo que Dios quiere que aprendas. Y hay algo bien importante acerca de ese gozo, que no necesariamente tiene que ser un gozo de que todo el tiempo, sabiendo que te duele, que sufres mucho, las pérdidas, lo que has pasado, has perdido tu trabajo, tu casa, tu familia, lo que hayas perdido, las pruebas que estés pasando, sabemos que hay dolor y sabemos que no vas a andar todo el tiempo alegre, gozoso, pero lo que Santiago quiere decir de que en algún momento tú tienes que analizar la prueba.
Tienes que meditar en ella y saber el peso de gloria que trae para tu vida. Eso es lo que Santiago está diciendo. Ese gozo, amados hermanos, es como la oración cuando Pablo dice orad sin cesar. Nosotros sabemos que oramos, pero en un momento paramos. O sea, orar sin cesar es como orar y pues nunca parar, estar orando todo el tiempo. No es así, ¿verdad? Orar sin cesar es que oremos constantemente. Pues este gozo es algo así similar, hermano. No, sabemos que hay dolor en la prueba y no vamos a andar gozosos todo el tiempo, pero en algún momento tenemos que gozarnos sabiendo que nuestro galardón es grande en el cielo y que antes de la eternidad en esta tierra Dios puede darte esos momentos de paz, esos momentos de tranquilidad. Pero una cosa más, y esto es lo último, de que ese gozo no tiene que ser fingido. Si tú no sientes ese gozo, no tienes por qué fingirlo. Porque si lo finges, eso no significa que tú ya aprendiste lo que dice la palabra de Dios acerca de las pruebas. Ese gozo tiene que ser real y solamente lo vas a tener pidiéndole a Dios que te ayude a comprender las pruebas. Esa es la clave. Aprender lo que la prueba significa en tu vida. El gozo no puede ser fingido, no puedes fingir ese gozo. Tiene que ser real ese gozo. Porque cuando es real significa que has aprendido. Y esperemos que hayamos entendido esta clase, lo que Santiago nos está diciendo aquí, porque es importante para nuestras vidas, porque estamos expuestos a las pruebas, porque no sabemos en qué momento Dios nos va a someter a una prueba. Algunos ya tenemos experiencia en las pruebas, pero el que no ha pasado por pruebas, es importante que aprenda para cuando entre, sepa cómo reaccionar. Amén. Que el Señor les bendiga.